Hola, muy buenas tardes o días allí donde ustedes se encuentren. Estamos aquí otra vez con los directos de esta tribu, de la polaca, y contenta de estar de nuevo aquí. Pido disculpas por ayer, que realmente llevamos un fin de semana y un día de ayer bastante intenso. Hoy hemos continuado en la mañana, pero bueno, eh, ya se va haciendo como todo, al hacerse todo más claro, más definido, pues ahora requiere la presentación de cada una de las partes del trabajo que estamos haciendo. Entonces hoy volvemos nuevamente a retomar estos directos y lo que sí voy a pedir, por favor, que las preguntas, las dudas, las dejen para el final y sobre todo que cualquier pregunta que no tenga que ver con lo que estamos hablando, pues también la resolvamos al final o la resolvamos por privado. ¿M? Porque es importante que poder terminar el, el tema, ¿no?, que estamos tocando, porque esto va con un continuo. Hoy hemos estado abordando y seguiremos abordando, porque queda mucho por abordar de esa parte, todo lo que ha sido o lo que es, creo que nos quedamos en la primera parte, que era el mercado secundario, con respecto a la obra de arte, con respecto al artista, y en estos momentos debemos continuar con ese mercado primario. eh, Tenemos que reflexionar también sobre el apartado del artista dentro de toda esta cadena, pero hoy quiero referirme porque esto todo se está haciendo a nivel online y todo se está haciendo sobre la base de reconocer o interactuar desde lo virtual en todas las facetas posibles, desde cursos, espacios virtuales de exposición, etcétera, la creación de una nueva forma de, mover el arte en cualquiera de sus maneras de moverse, sea expositiva, sea comercial, eh, sea contractual para otro tipo de experiencia, como puede ser la petición de un gran escritor de uno de los cuadros para la portada de su libro. En fin, esto es un mundo muy amplio porque al visibilizarse ampliamente, globalmente, internacionalmente, pues existen muchas formas de movilizar el arte. Pero hoy quiero aclarar una serie de conceptos que son muy, muy, muy importantes y que creo que por muchas razones deben saber y deben conocer, porque no se basa todo en ver qué hizo mal lo que ya se hizo, sino por qué surge una nueva manera, qué es esa nueva manera, qué engloba esa nueva manera, y aunque ya sabemos de qué se va a componer, sí precisar en un punto de anclaje intermedio muy importante, porque hemos hablado de artistas, hemos hablado de arte, hemos hablado de obra, hemos hablado de movimiento, y tenemos muchísimo de qué hablar de esa parte. Hemos hablado de mercado, porque estamos en la otra parte, que es clientes, consumidores, museos, en fin. Pero todo este planteo de este proyecto nace de la idea de conciliar al artista con su consumidor a través de un experto. ¿Por qué?
porque el artista se ha tenido que valer o ha tenido que permitir el acceso a su obra y a su producción de una serie de integrantes que ya hemos visto, hemos sabido cómo han hecho, lo que han hecho mal, en qué momento lo hicieron bien, pero que merma, por una parte, la cercanía del autor o del artista con su consumidor final, y por otra parte, eh, lo que nosotros llamamos en los negocios eh, el volumen de retorno es prácticamente poco, cuando no decir nada, donde el artista simplemente, como no tiene un análisis, un estudio de su valor, que no precio, de su valor simbólico, que es, eso lo vamos a abordar a través de una gran especialista que habla de cuánto vale el arte, cómo vale y por qué vale eso. No vamos a hablar de poner precios, sino por qué se ponen, cuáles son las consideraciones que están rigiendo en este momento para eso. Pero hoy nos vamos a concentrar en algo que yo creo que es importante, muy importante, que las personas entiendan, las personas que están aquí, los artistas que están aquí, los que están en directo, los que escuchen el directo, y es en esta terna que hemos hecho, eliminando todo el resto intermediario, que es artista, obra, experto, eh, consumidor, cliente, comprador, coleccionista, mercado, como quieran llamarlo. Entonces vamos a definir, ya que hemos definido todas las demás cosas y las hemos estudiado y las hemos visto, ¿no? De una forma bastante, por eso tan demorada, porque hemos intentado hacer un análisis exhaustivo de el planteo que se ha hecho siempre sobre esto y cómo eso al final se vuelve en un negativo, porque realmente no se cumplen esas premisas, y mucho menos ahora ya no es que no se cumplan esas premisas porque ellos no quieren que se cumplan, es porque ya nunca ellos la han cumplido, no están en momentos de dar saltos, y por otra parte, porque la sociedad ha creado una brecha donde no se les va a permitir, o sea, nadie, sino el entorno económico y social, le va a permitir cambiar ese tránsito, ese curso de los acontecimientos. Y es aquí donde los que trabajamos desde el online, cada uno se ha ido formando, pero ha ido también entendiendo eh, cuál es su posición, cuál es aquello que debes realizar. Por supuesto, cuando ya tú te declaran una autoridad o un experto en determinada materia, tú has entrenado muchísimo en otras áreas que van a formar parte de ese aspecto de experto. Yo voy a hablar primero de qué consideración académica, por decirlo de alguna manera, científica, se tiene de lo que es un experto, ¿no? Científica me refiero al aval que te otorga una institución, o sea, dígase un, una universidad, dígase un, una fundación, o sea, dígase cualquier cosa para tener lo que se diría una patente, una documentación que te legitime de alguna forma como experto. Entonces, la legitimación experta, en mi parte, viene fundamentalmente como experta en arte contemporáneo. Y esa legitimación viene desde prácticamente los 20 años en que empecé a trabajar con justamente ese tema, a pesar de que estaba cursando eh, mi, eh, mi licenciatura como historiadora del arte, que después culmina en un doctorado como historiadora del arte, pero con un apartado ya experto, porque realmente mi doctorado
Yo me doctoré en Historia del Arte y de la Música. Doctorado europeo en Historia del Arte y de la Música. Pero abajo, por la contribución que tú haces con lo que llaman tesis doctoral, investigación, innovación dentro de esa parte, pues te dan el experto debajo del título de experta en arte contemporánea y experta en género. Yo puse las dos fases. Bien, pero vamos al concepto que se considera de experto. ¿Qué es un experto? Bien, para medir el tema de los expertos, hasta, hasta, hasta hoy, incluso hay instituciones que lo patentizan, que lo autorizan, que lo plasman. Y ellos dicen que un experto es una persona que conoce en profundidad un tema porque lo ha estudiado, investigado, reflexionado y legitimado. O sea, la legitimación viene de ese título que mientras más alto en la escala científica sea, pues más te acredita como experto. O sea, está la licenciatura, está el máster y está, o sea, está la licenciatura, la licenciatura, el máster y el grado científico más alto que se puede alcanzar en este momento es el doctorado. Bien. Posee además una experiencia práctica directa en ese campo del saber, porque su conocimiento no va a ser solo teórico. ¿m? No puede ser un conocimiento que solo sirva para crear una ley, ¿m? Que es realmente lo que nosotros hacemos cuando planteamos una hipótesis y convertimos esa hipótesis en una tesis, o sea, en algo con lo que tú concluyes tu investigación como aporte y que generalmente se deja abierto porque es el principio. Tú investigaste toda la hipótesis, diste todas las herramientas en tu investigación y que se deja abierto para posteriores investigaciones, tanto tuyas como de otros. ¿No? Y se valida esa hipótesis como una tesis a trabajar por el mundo científico, que no la valida la persona que te dirige la tesis, la valida un tribunal, por lo menos aquí en España, bastante riguroso, bastante controversial y bastante internacional. O sea, es algo que no se valora desde un solo punto de vista. Bien, pero ese saber teórico tiene que estar avalado por un conocimiento práctico. O sea, ¿dónde está el conocimiento práctico? Bueno, pues que tú hayas tenido una experiencia de investigación, pero al mismo tiempo hayas ido poniendo, ¿m? Como en una especie de laboratorio o como en una especie de terreno real, tus eh, premisas, tus, eh, tus columnas de sostén de esa, eh, de esa hipótesis para convertirla en tesis. Y eso realmente se hace en el apartado de objetivos. Los objetivos, yo siempre he creído que sí, pueden ser objetivos que serán redactados después de forma teórica, pero los objetivos tienen que hacerse de forma práctica, medible, visible, mensurable, que tú puedas argumentar que tanto teórico como prácticamente eso ocurre. Eso muchas veces es, en este campo, por ejemplo, la visita a exposiciones, la curaduría de exposiciones, la realización de catálogos, la entrevista a los artistas, las discusiones en foros abiertos, ya no de internet, sino con otros especialistas, pero sobre todo que eso sea práctico, práctico, que ese saber tú lo puedas poner en práctica. Y esto es muy importante en esta definición de la que vamos a coger muy pocos puntos, pero es muy importante porque aquí, cuando se pasa de online, a pesar de que existe un saber teórico, que es el que exponemos todos los días como, como directos, como forma de valor, como forma de conocimientos, es como cuando realizamos los cursos, y ya todo se materializa en un temario, con módulos, con ejercicios. Es importante que al pasar aquí
si tú no has tenido una experiencia práctica real, pues te va a ser muy difícil poder mirar esa experiencia práctica, cómo trasladarla a un terreno bastante diferente al real. Muchísimo más, podríamos decir, satisfactorio, pero hay que convertir, vamos, es como convertir eh, la, la, la tercera dimensión de la realidad en una dimensión virtual, pero que cumpla las mismas funciones y que supere esa realidad. Como consecuencia de estos requisitos que hemos hablado ahora, eh, los expertos ya tenemos logros reconocidos, tanto teóricos como prácticos, a nivel general, no a nivel virtual. Siempre lo van a colocar entre el mejor 5 y 10% de un grupo de referencia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede contabilizar eso? Publicaciones, en este caso, publicaciones, publicaciones en revistas de alto impacto, eh, exposiciones realizadas, curadorías realizadas, palabras a catálogos realizadas, libros publicados, ser un referente dentro del mundo de esa experiencia que tú estás llevando, participar ya como tribunal en otras tesis, que te inviten siempre que se toque ese tema a los simposios, congresos, eventos, para que tú disertes sobre el tema, que sea reconocido y citado en, en otras personas que están escribiendo sobre determinados temas, pero que buscan tu información para poder citarla. Aquellos que son honestos la citan, otros las copian. Bien, anoten lo del 5 y 10%, porque esto va a ser muy interesante, tanto lo que es a nivel práctico como este 5 o 10% en el mundo del experto virtual. Bien, también se valora mucho, y esto ya lo estoy diciendo en el sentido cuando uno pues está optando, ¿no?, por esa, por esa experiencia o por ese reconocimiento. Se valora mucho que seas capaz de aportar elementos novedosos y abrir caminos en esa línea del saber. Y esto te lo miden mucho cuando tú presentas tu investigación de tesis, y a partir de ahí empiezas a presentar otras investigaciones. O sea, no se trata de presentar un refrito de lo que ya está dicho. Ya ese término, incluso para los que estudiamos humanidades, queda fuera de lugar, porque de lo que se trata es de abrir y de encontrar dentro de ese tema puntos nuevos, elementos novedosos, cosas que no se habían podido probar y que tú has encontrado, y a partir de ahí abres un nuevo camino en la línea del saber. Tiene que poseer un alto nivel de especialización, o sea, en su conocimiento experto, es especializado en ese tema, pero tiene que mantener una visión de conjunto, no solo sobre su disciplina, sino sobre disciplinas que son anexas a esa o que están conectadas y que además pueden aportar muchísimo, que tú las domines para poder entronizarte muchísimo más y poder obtener mejores resultados. Tiene que ser capaz de dialogar y deliberar con otros expertos de su misma u otras disciplinas. Esto es esencial para lo que es un experto real. Pero tiene que saber, y esto es lo más importante, tiene que saber comunicar de manera clara y comprensible ese conocimiento, ese saber
a personas que no poseen su mismo nivel de conocimiento. Por eso a veces la institución de la universidad también está colapsando, porque seguimos hablando en términos muy retóricos, muy elevados, muy antiguos, muy exquisitos, muy, o sea, apelamos a construcciones que realmente ya no es necesaria. Y bueno, si ustedes, por ejemplo, han leído los artículos, o sea, yo sé en dónde organizo mis artículos y a dónde los mando, pero siempre tratan de que las personas, cualquiera que se acerque al tema, porque si me lees porque le interesa, comprenda, entienda lo que yo quiero decir. No quiere decir que yo sea más y esa persona se rebaje, sino que yo intento que esa persona tenga el conocimiento y que si me cuestiona, me cuestiona en el sentido que me pregunta, pues poderle explicar, mira, esto está basado tal, te recomiendo que te leas este libro porque te va a ayudar a clarificar ese concepto. O sea, pero tienes que ser capaz de comunicarte y eso es otra de las cosas que en la realidad no ocurre. No ocurre porque la gente te viene a solicitar una consultoría, te viene a solicitar una asesoría y entonces tú le cuentas, eh, le hablas en latín, en medio latín y medio arameo, porque eso crees que te da valía delante de un cliente, te da valía delante de una persona que viene a hacerte una consulta o que viene a contratarte. Y eso es un error, porque la persona sale completamente aturdida, no entiende nada de lo que le estás diciendo, y en definitiva lo que tú le estás contando a él no le resuelve el problema, porque él quiere contratarte para resolver este problema. A él, si tú lo haces en latín, en arameo, en hebreo, o lo haces en lenguaje de signos, le da igual. Entonces, tú tienes que aprender a comunicar a esa persona, incluso a aclarar cuál es el problema que tiene, a que se aclare cuál es el problema que tiene, y al mismo tiempo a darle una explicación satisfactoria de lo que se puede hacer sobre lo que me está preguntando. Es como que vengan y me digan, mira, es un cuadro, yo creo que es no sé, un Kokoschka, mi familia tal, me hace de todo, la genealogía, los papeles tal, y yo me pongo a explicarle, no, porque entonces el expresionismo austriaco que entonces generó la corriente, porque claro, habría que ir hasta los flamencos, es lo que quiere es que yo le valore el cuadro, que yo investigue sobre ese cuadro, que le busque el sello de ese cuadro, pero que en definitiva le resuelva el problema, que el problema final de ese cliente no es saber la legitimidad del cuadro, sino posiblemente sea venderlo. Entonces, si te pones a hablar en forma que no entiendan, y esto me refiero a la realidad, cuando tú te sientas frente a frente con una persona que te contrata real, uno, va a quedar aturdidísimo, no va a entender nada. Ya eso le va a condicionar a que cuando tú le des le redactes toda la explicación, que la vas a redactar en todo ese lenguaje, que él no la necesita, tú necesitas hacerle un informe experto para entregar y entregarle eso de una manera explicada y además conversarlo con él. Pero eso te puede ocasionar que no entienda nada y además la otra intención de él era hacer una segunda contratación para que tú vendieras la obra y por supuesto la perdiste porque él no entendió absolutamente nada, ni sabe siquiera si el cuadro es de Kokoschka o no es de Kokoschka. Entonces ese es el gran error y la gran estafa de muchas personas que porque tienen un título y tienen un conocimiento académico, pero nunca ejercitan habilidades, que es justamente el hincapié que más se ha hecho ya yo en la educación real por desarrollar las habilidades, las TIC, las habilidades no solo tecnológicas, sino las habilidades personales de lo que tiene que ser un historiador del arte, o sea, qué tiene que tener un historiador del arte. Entonces, eso pone, porque además es un campo muy abierto que legitima muchas puertas o todas a la vez. Bien, eh, es importante siempre también que los expertos hablen solo de lo que saben, que solo firmen sobre su conocimiento experto y que los demás de lo que hablan, aunque tenga relación, sean capaces de emitir, es mi opinión en este aspecto en el que no tengo
suficiente autoridad que tal, 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 tal. Y puede ser correctísimo lo que diga, pero tu opinión. Un experto debe certificar y firmar aquello en lo que es experto, única y exclusivamente. Bueno, y otras cosas que se exigen es que eso está muy deformado, que es que tenga honradez intelectual, o sea, que tú seas capaz de dar la razón a quien la tiene, aunque tú no simpatices, y eso se está viendo que cada vez más en la realidad es un quítate tú para ponerme yo, una desacreditación permanente, el respeto entre profesionales no existe, escriben un libro y no te citan, un libro sobre una persona con la que tú fuiste la primera en escribir sobre esa persona y no te citan porque no te buscan, no le importa, es pero todo eso al final cae por su propio peso porque no es real, es simplemente una postura que no evoluciona, que no cambia. ¿Por qué he dado toda esta explicación? Bien, porque quiero que esto, que es posiblemente una recaracterización de lo que la gente de lo que se llaman los comités científico-éticos, los tribunales, por ejemplo, la evaluación que te realizan para darte el grado de profesor al que tú eh, aspiras, que también es bastante difícil. Aquí en España llaman ANECA, ahí te dan tú no solo tienes la condición de investigador, que ya te la dieron, tienes la condición de doctor y te evalúan para profesor. O sea, qué tipo de profesor tú puedes ser. Yo, por ejemplo, soy profesora ayudante doctor, que es el paso anterior en el caso de la universidad como centro público, de titular, y ya me toca aplicar para titular. Lo que pasa es que en estos momentos a mí mucho no me importa. Sin embargo, en la escuela de cine sí fui siempre titular, fui profesora titular de las asignaturas que impartía. O sea que eso es muy variable. Bien, veámoslo ahí. Esto es lo que tenemos desde fuera y lo que emite la gente desde fuera y la gente que lleva estos temas de quién es un experto, quién no es un experto. Bien, pasemos al mundo que nos interesa, que no se va a validar por esto. A nivel online, a nivel online, ¿m? ¿Cómo tú te puedes eh, entronizar como experto? Y le hablo esto justamente por la diferencia o el recalco de mucha gente de que grupos de arte como la polaca hay muchos, que cosa que siempre digo, yo no compito, yo simplemente cuando he decidido ya abordar el tema del arte es porque tengo una serie de características que sé que me van a diferenciar y que sé positivamente que no existen en este momento en el mercado, que no existen en este momento en las redes, que no existen en este momento en nada. Entonces, ¿qué es un experto y qué me avala? Bien, me avala mi experiencia teórico-práctica, es decir, todo el trabajo que yo vengo realizando desde los 20 años hasta los casi 50, tengo 49, que sí ha estado vinculado al mundo. Vamos a hablar de del primer experto, que es experto en arte contemporáneo. Y me avala esa experiencia sobre el terreno. Me avala esa experiencia sobre el terreno de muchos años, pasando por mis manos muchos artistas, pasando por mis manos muchas obras, pasando por mis manos muchos catálogos, muchas curadurías, muchos viajes a ferias, o sea, toda una serie. O sea, yo, por ejemplo, durante todo el doctorado, ¿no? Porque bueno, el doctorado en el plan antiguo tenías un año que cursar todos los cursos, o sea, tenías que tener una serie de créditos, después tenías un año para hacer una preinvestigación,
para que obtener el título de lo que es la DEA, o es el título de investigador, más 3 años de investigación del proyecto de tesis. Entonces, que durante todo ese tiempo, por ejemplo, esos 5 años, yo todos los años me enviaban a Arco los años que tocaba y los que no tocaba a otra feria, con todos los gastos pagados para entrar en todas las mesas de lo que fuera contemporáneo, se daban clases, se hacían conferencias, se hacían reunión de expertos. Bueno, pues yo tenía un pase y una entrada para todo el tiempo que durara la feria, mientras duraran esas. Y esas mesas te certificaban, una vez terminado, te certificaban haber participado y en calidad de que participaste. Pues yo todo eso lo hice porque, bueno, la universidad me premió siempre con esa opción, porque realmente yo creo que también era de las pocas que iba directo por contemporáneo. Eso es una experiencia. Bien, ¿qué me avala además? Bueno, me avalan mis conocimientos, que en este caso, en mi caso, con respecto al arte, estoy hablando de experta en arte, son mis titulaciones. Y toda esta serie de cursos, pero no solo los cursos recibidos, sino los cursos impartidos. Porque he impartido muchos cursos, además de la docencia universitaria, la docencia en la escuela de cine, también he impartido muchos cursos, los llamados cursos de verano, o sea, en muchos sitios. Y eso también me avala, porque más me avala todo lo que alrededor de esto existe, que es una pequeña muestra. Hace poco, pues los recortes de prensa, pero recortes de prensa no de prensa amarilla, sino de presentaciones, el documental, muchas entrevistas que me hicieron en la tele, tal, bueno, pues todo ese material, la parte creativa, en los filmes que he rodado, los videoart que he hecho con artistas, en fin, todo eso avala mi campo experto como conocedora o como experta de arte contemporáneo. Pero, y eso es aquí donde está la diferencia. Yo creo que la diferencia está desde el principio con respecto a otras cosas que están haciendo en Facebook. Porque reunir esto que les acabo de explicar tampoco es soplar y hacer botella. Yo tengo 49 años y desde los 20 estoy reuniendo conocimiento, formación, porque además un experto en determinada materia tiene que estar permanentemente formándose. Hay que gastar mucho dinero en formación, hay que gastar mucho dinero para exponer en congresos. Hay congresos a los que te invitan, pero se celebran congresos en diferentes ciudades, en diferentes países, donde tú tienes que pagar para ir a exponer tu ponencia y que tu ponencia salga en una publicación especializada. Hay que estar dispuesto, porque además no solo vas para tu ponencia, yo soy de las que va también para interrelacionarme con otros investigadores de mi campo, o de mi línea, o de otra parte de mi campo, pero que me pueda aportar conocimiento a lo que yo investigo. Bien. ¿Qué pasa, mayores? Bien. Está este experto. Este experto que yo acabo de hablar es un experto que se puede mover muy bien en la realidad práctica, en la realidad que no es virtual. Y yo he hecho consultoría, gestoría, tasaciones, ventas, exposiciones, curadoría, etcétera. O sea, es una gama de servicios que tú puedes ofrecer, independientemente de mi colaboración a la investigación científica. Pero lo que pasa es que yo soy una experta en arte que trabaja desde su otro expertise, que es que soy experta en marketing digital. Aquí ya voy uniendo un expertise con otro. Mi conocimiento de arte, mi conocimiento de los artistas, mi conocimiento de valoración de las obras, con un vehículo en el cual yo me he formado duramente para, conjugando esto y con otras cosas que voy a hablar después, poder crear
un nuevo camino, pero ya no del saber, un nuevo camino práctico para romper con el status quo, que es crear un espacio o crear espacios o enseñar a los artistas a valerse de lo que es el marketing digital, ¿m? Para obtener eh, lo que es el principio de mi idea de proyecto, que es que el artista se mueva hasta su cliente final teniendo como guía, asesor, un experto, nada más, pero que sea capaz de valerse por sí mismo, tanto si incursiona en herramientas de marketing digital, ¿m? o eh, o simplemente quiere que se ejecute, pero también debe comprender. O sea, esto unido va haciendo que cada vez, si no hay ninguno, siga habiendo ninguno, porque las personas que están en grupos no tienen eh, ni el espacio alternativo, ni la idea de otra cosa, y muchísimo menos dominan el marketing digital, que me ha llevado a mí mucho tiempo dominar. He tenido que pasar por muchísimas herramientas para encontrar con las que me quiero quedar. Pero cuando digo he pasado por muchísimas herramientas, no digo que me la dejan gratis para probarlas. He tenido que pagar por un año y después darme cuenta que esa no me vale. O que necesito otra más grande, porque a medida que tú vas dominando te das cuenta que necesitas que la herramienta tenga más cosas, te haga más cosas. Esto me ha llevado a mí años, desde 2011, donde yo empecé, dejé, aparqué todo lo que era enseñanza real, enseñanza con presencia, presencial, y empecé a indagar y a crear con un amigo que es productor de cine, justamente con el que participé o con el que investigué para el proyecto del artículo que se presentó, que yo publiqué, que es el del librero de Borges, y empezamos ya a crear el e-learning. O sea, pero no el e-learning, como saben, yo siempre digo que voy a la excelencia. No creamos cursos, sí creamos cursos, pero lo que hicimos fue un campus universitario virtual. Y eso, con mi titulación, lo que hice fue que lo avalamos con la Universidad Autónoma, con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad de Santiago, con la Universidad de Vigo, con la Universidad de Asturias y con la Universidad a distancia. ¿Qué ocurrió? Que bueno, estas instituciones compraban, pero todos los años la universidad a distancia nos compraba todo el pack de cursos. Y no eran cursos que volviéramos, que eran nuevos, o sea, todos los años repetía para nuevos clientes. Y nos compraba el pack de cursos. Esta fue mi primera experiencia. Estando en esa experiencia, me llamaron para pasar un curso, porque me habían seleccionado, que es un curso que además aquí tiene muy poca gente suerte de acceder, que se llama el curso de formador de formadores, que es un estudio superior. De hecho, el título, yo tengo títulos de los dos reyes, de Juan Carlos y de Felipe. Este título me lo otorga Felipe, que me avala como persona para formar profesores. Pero como mi metodología era online, yo lo que hice fue adaptar toda la didáctica al online. Y empecé a trabajar con metodología y didáctica para el online. ¿Cómo se funcionaba en el online? Con cursos que estaban grabados y que uno muy bonito además que se sigue repitiendo, que es un curso que hice sobre todo lo que usted quiso saber sobre el video art y nunca le contaron. Era un curso largo que tuvo muchísimos alumnos y siempre tiene alumnos porque creo que va siendo hora de que lo renueve, pero ya en mi plataforma. Y esa fue mi primera experiencia. A partir de ahí yo entendí que todo lo que yo quisiera hacer de negocios, uno, lo tenía que hacer sola, porque a veces
sociedades no son buenas. Sobre todo cuando tú tienes todo para poner y la otra persona pues eh, como tiene la empresa que factura, pues te absorbe. Por eso yo generalmente con amigos nunca trabajo, por esa razón. Eh, y ahí empecé con el marketing digital y a buscar. Pagué muchos cursos, muchos, muchísimos. Llegué en formación, a pagar formación, hasta prácticamente tener que pedir créditos en el banco para formación. Tuve mi primer negocio que era real, lo convertí en online y me funcionó, pero no me gustaba. A partir de ese creé una formación para emprendedores de cualquier negocio. Entonces, de esta experiencia fui aquí y ya eso lo adapté a otra cosa, porque ya yo disponía o dispongo de una plataforma donde ellos pueden eh, poner a funcionar sus negocios. Tanto lo hagan ellos o lo haga yo o lo hagan ellos conmigo, ¿no? Y por ahí empecé eh, a experimentar en la construcción de negocios online, ¿no? Que fue muy interesante. Seguí pagando hasta que yo encontré a la persona que quería, la persona que más sabe de marketing digital. En el mundo hoy por hoy es una autoridad. Me aceptó, o sea, tuve que aplicar, me aceptó y me certificó. Y empecé a trabajar y trabajo siempre con sus programas porque te va renovando cursos que ya tú tienes acceso por pertenecer, más me mentoriza. En el caso de Ana, que también llevábamos junto a la empresa, ella también fue buscando, porque ella es mucho más práctica, ¿no? Al ser ingeniera civil es mucho más pragmática. Y entonces también fue dándole el rulo. Yo la dejaba porque ella a veces se emocionaba mucho con alguien, pero yo desde mi experiencia o mi malformación como profesora, yo al profesor lo evalúo. O sea, yo tengo que sacar en claro cosas de esa persona que cuando yo termine el vídeo del curso yo sepa hacer esto, esto y esto, o ya como trabajar el ejercicio que me va a poner, que ella me va a evaluar, etcétera, etcétera. Hasta que dimos con nuestro último mentor, que es otra autoridad en otra parte importante de los negocios online. Y logramos armar la maquinaria. Por otra parte, yo tenía mucho interés y me pedían mucho, sobre todo cuando estaba formando, eh, yo veía que la gente se inclinaba mucho por, eh, por los one-to-one, por el crecimiento personal. Entonces hice, también muy caro, un curso de acompañamiento en negocios digitales, un quash de acompañamiento para poder incluir en mi negocio eso que la gente también necesitaba, porque mucha gente pasaba de la realidad a lo virtual de una manera prácticamente abrupta, ¿no? Pero lo necesitaba hacer la gente que entendía que había que hacerlo, pero necesitaba un acompañamiento, un refuerzo, ¿no? Y fue cuando creamos una especie de mastermind que emitíamos o por Telegram, primero por WhatsApp y después por Telegram. Mastermind que ellos recibían, se anotaban a los Mastermind y recibían gratuitamente esa formación de crecimiento personal, más los que ya sí se estaban formando como emprendedores para sus negocios, sí lo recibían ya más directamente con ellos del tú a tú, ¿no? Bien, pero eso no bastó. Por eso yo les digo, no me preocupa ningún otro grupo, no me preocupa, porque contabilizar esto es mucho dinero y mucho tiempo. Y yo realmente me levanto a las 7 de la mañana, Ana también, y me levanto de aquí cuando me levanto, porque muchas veces
estoy haciendo, otras veces estoy hablando, otras veces estoy estudiando, otras veces estoy conectada en la academia de mi mentora, haciendo cosas, viendo las cosas nuevas. Entonces, pero para llevar este tipo de, un experto puede ser una estatua, aunque utilice el marketing digital, que esto es un complemento que casi ningún experto tiene, puede ser una estatua sentada. Y entendí que a pesar de que yo tenía carisma, tenía que hacer un curso de liderazgo. Hice no sé cuánto hasta que llegué al curso que me dio el factor de liderazgo para entrar y conocer a otra persona que fue la que sí ya me dio y me redondeó toda la maquinaria, que es un curso que era muy, 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 bueno, ya no lo hace, lo hizo los primeros tiempos porque él además, esta persona lo que quería era vender una herramienta, que bueno, ahora tampoco es de las que más se usa, pero es útil. Eh, y creó, estoy hablando de un chico de 30 años, pero que creó el movimiento más importante con respecto a lo que es un experto. Y me impartió, tuve la suerte de poderlo pagar mentorizado, o sea, con él, el curso de, como, de los secretos de formación de un experto. Y él me acreditó. Este hombre se llama Russell Branson, es hoy por hoy en temas de experto, es una acreditación, porque además todo esto te lo acreditan tus mentores. Y eso es importante también a la hora del expertise, porque así como para la realidad, lo importante son las universidades. Cuando tú estás dentro del online, son muy importantes las universidades, pero son muy importantes tus mentores, quienes te certifican, con quién estudiaste, de dónde tú vienes, cuál es tu rama, porque además estos mentores han tenido mentores. Claro, no es lo mismo buscarte un mentor que sea bueno, pero que su mentor fue alguien y que se, es decir, esta mentora es lo mejor, porque claro, la formó Seth Godin. Y este mentor es el mejor, claro, si lo prologa Tony Robbins, si lo prologa Robert Kiyosaki. Y ahí yo completé todo lo que es los mecanismos. ¿Para qué? Para decirme, mientras me iba entrenando disciplinadamente en formar emprendedores en negocios que muchas veces ni me interesaban, porque a mí lo que me interesaba realmente era el negocio. O sea, mover activos, pasivos, cómo enseñarlos a hacer esas cosas, eso sí me interesaba. Más que en el medio de todo esto yo empecé a crear silenciosamente toda mi idea. Retomé estudios de mercado, de arte, por supuesto, de productividad. Esto todo me llevó a decir, ya estoy preparada. 2011, 2020. Para abordar mi tema experto. 2011-2020 en todo lo que es virtual. Porque además yo desde el año 95 que llegué aquí, 94, he trabajado siempre con ordenadores. De hecho, en Cuba yo trabajaba en el Museo de la Ciudad como especialista para usuario leal y trabajaba ya con ordenadores, pero no eso, hice prácticas en el ICAI estando en la carrera y trabajaba con un ordenador haciendo bases de datos. O sea, siempre me he movido en un entorno basado en el ordenador, con lo cual cuando se generó toda esta cosa millennial y el ordenador y los tal, pues ya yo había transitado, o sea, mi pensamiento era, por otra parte, mi formación cinematográfica que me hizo tener un pensamiento visual. A pesar de que yo tengo dificultad para el pensamiento abstracto, si no lo plasmo en esquemas, o sea, por ejemplo, yo para llegar a una conclusión de algo, ahí está, no sé si se ve bien, pero ese es el esquema donde van todas las flechas, donde hay que ir, por dónde viene, por quién no estoy. Aquí, lo tengo que ver.
Y después entonces lo simplifico. Bueno, lo simplifico. Ahí va. Con mis dibujitos, con mis entretenimientos por el medio. Y así voy afinando, 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 hasta que llego a verlo así. ¿No? Y cuando llego a verlo así, entonces ya yo lo tengo. Entonces, con todo esto que le he hablado hoy, quiero decirle que un experto no es alguien que nace, no es alguien que le dan un título de la universidad y ya está. El experto tiene que ejercer como experto. O sea, si tú no ejerces de experto, no eres experto. Tú puedes tener el título, pero no ejerces de experto. ¿Por qué? Porque ni haces aportaciones, ni trazas nuevos caminos. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Que existan muy pocas personas que hayan entendido en el momento en que yo lo entendí, en que evidentemente la vida podría o tendría que realizarse a nivel eh, virtual, primero porque para empezar con los negocios que teníamos era un capital de muy poco riesgo. Nuestros mayores gastos han sido en formación, herramientas y mentores. Esos son nuestros mayores gastos. A nivel de capital de riesgo, poco. ¿Por qué? Porque estamos en lo que se llama, así como pasamos el capitalismo industrial y anterior, o sea, pasamos un capitalismo industrial, un capitalismo tecnológico, este capitalismo se llama capitalismo cognitivo. Estamos en el capitalismo donde lo que se vende es conocimiento. Y para vender conocimiento tienes que tener acreditación experta. Y una vez que la tengas, entonces empezar en todos tus canales a crear audiencias para ese conocimiento. Porque además de la validación que tú tienes, es muy importante que tu audiencia reconozca eh, desde la posición humilde que tú puedas tener tu autoridad. ¿Mm? Entonces, por esa es una de las razones que a mí no me afecta en lo absoluto ni que las personas estén en 15 grupos, en 30 grupos, en 40 grupos. Hay gente que me dice que eso no es respetuoso para conmigo, que pueden llevar información de un lugar a otro. Yo, primero, los vídeos no se pueden descargar, los directos de esta página. Segundo, y si pasa, tampoco me preocupa porque yo tengo mucho subido en YouTube, de muchísimas cosas. Segundo, una cosa es escuchar y ver una cosa y otra cosa es no decir cuando termina, uff, pero esto es el infinito, no tengo ganas de esto. Lo mío es abrir para ver si cuela, o para entretenerme, o para lo que sea. ¿Mm? Sí hay páginas, por ejemplo, donde se publica información de arte, que es interesante, se visita porque te ponen un artículo de esto, un artículo del otro, y yo de todas maneras siempre trato de recuperar y pedir permiso. Incluso he invitado a personas de ese grupo, al dueño del grupo, a que viniera a estar aquí, pero a cambio yo le comparto información de esas cosas sobre un artista, sobre tal. Tengo personas aquí que suben cosas interesantes. Por ejemplo, a mí Puy sube artículos muy buenos, que además yo estoy recopilando para mí, además de ponerlo aquí en la polaca, porque está muy bueno. Pero a mí también ayer me emocionó lo de María Clever, ¿no? Ese pedacito de Nueva York que ella grabó. No sé, a mí me dije, uff, es que lo viví, ¿no? Entonces son cosas que se hacen dentro de este grupo y cosas que se harán dentro de este grupo que no tienen ningún sentido en que lo puedan hacer en los otros, salvo que pasen una formación. Y para obtener esa formación completa, pues tendrán que pasarla, obviamente, con nosotros. Entonces, a mí eso no me preocupa, yo creo que hay que ser generoso, hay que compartir, no se puede siempre
eh, no sé, cada cual es lo que es y hace lo que puede. Y esa gente que hace lo que puede, aunque a veces haga malas acciones, aunque a veces te parezca que bueno, que no, eh, las personas que hacen lo que pueden, es como el cariño. Hay gente que se cuestiona el cariño a otra persona, que esa persona te quiere más que a su vida, pero no tiene la muestra de cariño y no es eso. Es que no todo el mundo tiene la misma medida para querer. Ahora lo que te tienes que asegurar tú es que esa persona te quiere más que a su vida. Aunque haya otras que parezcan que te quieren mucho y realmente no te quieren. Eso pasa lo mismo con las personas. Las personas pueden o no pueden. Entonces, tienen un poder, una franja de poder. Bueno, pues es una franja de poder que utilizan y eso hasta ahí llega su poder. Pues estupendo, porque esto también diversifica, que se vea que en el mundo online se está viviendo el arte, se está viviendo de cualquiera de las maneras posibles. Y esto al mismo tiempo eh, genera mucha más autoridad a los miembros de esta tribu, genera muchísima más autoridad para mí, más complacencia para mí, porque no me privo de hacer eh, todo lo que quiero realizar. ¿Mm? Porque, bueno, porque es de conocimiento público lo que aquí pueda pasar. Con lo cual, los que estén en 1000 grupos me parece estupendo. Yo siempre digo, a partir de mi experiencia con el marketing digital, con lo que yo sé hacer, que uno debe concentrar la visibilidad en un sitio. Porque cuando uno está en un sitio, en otro, en otro, en otro, en otro, es como que ya genera un aspecto de desesperación. Porque estás en cualquier lado a ver por dónde cae. Uno, todo el trabajo, todo el éxito de una empresa radica en la meta y en concentrarte en ella. Es como el francotirador. El francotirador no está para acá, para allá, no está en el punto de mira, por eso es bueno, por eso lo contratan, tiene la mira puesta en el objetivo. Y esa es mi idea. Yo tengo la mira puesta en mi objetivo. Yo me guío por mi mentora y bajo ningún concepto, a no ser que ella me recomiende. Mira, entra aquí y mira esto que tiene fulana, porque ella me entrenó a mí en esto. Míralo, yo la voy a llamar, míralo. Pero yo estoy casada con la persona que me ha enseñado y sé que es la que sabe, la que más sabe y la que más se valida en esto. Entonces, no voy por todos los cursos que hay. Yo he tenido que pasar por muchos cursos porque hay gente que te vende humo, que después tú dices, jolín, menos que pagué, no saqué nada en claro. Sí saqué en claro, saqué que ese tipo de personas y ese tipo de conocimiento a mí no me interesa. Y eso me llevó a saber dibujar y tener frente a mí qué persona era la que yo quería que me enseñara. Y automáticamente me apareció, y curiosamente me apareció en una publicidad. Entré, miré, escuché, ya había oído hablar, digo, qué casualidad, y entré con él. Lo mismo pasó con el otro mentor. Entonces yo pienso que eso es lo más importante, porque además no solo el experto ejerce, sino demuestra. El experto da. El experto digital es colaborativo, el experto digital da conocimiento, da valor a las personas. Valor es dar gratis, es ayudar. Se basa, como todos los movimientos online, en win-win, ganar, ganar. Y en la premisa de que para ayudarte a ti, tienes obligatoriamente que ayudar a otra persona. Si no, nunca te vas a poder ayudar a ti. Y por otra parte también se basa en otro pequeño secreto que se me dio Russell, que es que tú llega un momento que tienes que parar de aprender y ya efectuar lo que él llama la transición. O sea, la transición es pasar a enseñar, porque se te va acumulando una serie de conocimientos que están ahí. No hay que ponerlos a circular en la gente. Tú tienes que dárselo a la gente porque si no, nunca tienes transformación. ¿Mm? Entonces yo creo que el expertise de arte
el expertise de marketing digital, el expertise de liderazgo, el expertise de expertise y todas las otras cosas, el expertise de coach, que además también sigo, fue que contrato de vez en cuando, por ejemplo, a Marisa Peers para una pequeña sesión, esta, Marisa Peers está considerada una de las mejores coach mental, que además para verla físicamente, a lo mejor tienes para 3 años verla, pero como yo he entrado con ella en muchos cursillos, así pequeños y tal, pues yo, y pues tenemos sesión, pero es un empape que lleva mucho tiempo y lleva muchas horas sentada aquí. Lleva muchas horas mirando, mi vista cada vez va a menos y mis lentes cada vez van a más. Porque esa es la verdadera carrera que uno tiene que seguir. ¿Qué haría yo? ¿Qué represento yo entonces en este pivote mediático? Pues yo representaría todo aquello que un artista no sabe, no puede o no quiere hacer. Y las tres cosas son válidas, porque el consumo del tiempo productivo de un artista es muy importante, más aquellos artistas que además de pintar tienen que tener un trabajo, otro hasta que puedan entronizarse, ¿no? Y llevar adelante todo el proceso de legitimación de su obra real, cierta, sólida. Por ejemplo, esta persona que está en el medio, en este caso puedo ser yo, puede ser Marilyn Monroe, da igual, ¿qué trabajo realiza? Bien, realiza formación, realiza puesta en circulación, realiza toda la publicidad, realiza los planes de negocio y las negociaciones, todo a través del online. La atracción de clientes, los leads convertidos en clientes potenciales, toda la publicidad, establece consultoría con los artistas, asesoría con el trabajo y los proyectos artísticos, avala con su autoridad y firma que está cotejada la veracidad de la legitimación de esa obra a través de un artículo, un ensayo, a través de un documento cognitivo que estudie la obra de ese artista, valida, tasa, cura las exposiciones, realiza ensayos, realiza críticas, que no es lo mismo, porque hay gente que te llama para una crítica y te pide 8 páginas. Le digo, no, tú no me estás pidiendo una crítica, me estás pidiendo un ensayo, no es lo mismo. El abordaje de un ensayo al abordaje de un artículo. Un artículo es lo que yo publiqué de Gil, y un ensayo es lo que publiqué del poeta cubano Sergio Zamora, y lo que publiqué, el ensayo que publiqué sobre la poesía de José Coser, que me lleva mucho tiempo, porque un ensayo implica poner mucho conocimiento en juego, mucha consulta, una crítica es algo que yo por lo menos la hago más rápida. No la hago chapucera, pero es más fácil. Una crítica lleva 2 páginas, o sea, de manera que pueda publicarse en diferentes medios. Un ensayo es específicamente para revistas de arte, literatura, etcétera. Y sobre todo, un experto tiene definido su o sea, lo que quiere hacer. Y yo como experta, con todo esto que hay que hacer, con todo esto que se hace, con todo lo que he definido anteriormente, lo único que quiero hacer es llevar a los artistas a través de mi presencia experta directamente a los clientes. Esto no es coser y cantar, porque si yo le he leído aquí todo lo que hay que hacer es mucho, pero es real, es medible, es mensurable. Entonces yo creo que con esta definición que yo he dado quede muchísimo más claro, para después volver otra vez al tema de todo lo que se ha planteado en la realidad sobre
instituciones, las galerías, los mercados, los movimientos, el valor, que hemos ido desmenuzando y al final viendo qué resultados da, pero que es algo que siempre menciono, siempre lo hablo por sustitución, siempre lo pongo en el medio, pero no se había definido, y un poco lo he definido a través de los pasos que yo he dado para llegar aquí, que no los di desde 2011, los di con 20 años, cuando, bueno, tenía 19 cuando ingresé en la carrera. Pero es que no los di con los 19, con los 14. Ya yo conocía a Rufo, ya conocía a Bárbara, ya daba pintura, ya pintaba, ya dibujaba, y ya me empecé a mezclar con artistas intelectuales, o sea, era como una olla de presión lo que se me metió en la cabeza. Pero vamos a borrar ese periodo, ese es un periodo de experimentación. Pero me llevó como consecuencia a, y esto es lo que yo veo siempre en mi vida como escalones, una escalera. Por eso eh, no me preocupa que existan ni que los que estén aquí estén en otro grupo. Para mí es importantísimo que sepan que una de las bases del marketing digital es la visibilización en punto de mira. Porque cuando un artista está en un punto de mira, en una fase como la que estamos ahora, cuando pase a la otra fase, que es ya más, es como que se ve más en amplitud el artista, o sea, es como que tiene ya el póster. No hay problema porque la gente salta de lo que ve aquí, aquí, y entonces ya tal. Pero cuando el artista está en muchos sitios, ocurre un fenómeno que es que después no lo vemos en ninguna parte. O no nos fijamos en él porque es como algo que está repetido y algo que desgraciadamente en el online se infravalora. Porque dicen, bueno, esto está en cualquier cosa. Voy a los que están aquí. No, pero yo estoy aquí. Sí, no, pero tú estás desesperado. No le aconsejo a nadie que se quite de ningún grupo. Pueden seguir en lo que quieran. Ahora, también han de saber que los resultados que se alcanzan no son los que yo garantizo. Siempre se lo digo a todas las personas que entran conmigo cualquier cosa, le digo, tú haz lo que yo he hecho, haz lo que yo hago y haz lo que yo digo porque yo soy coherente entre lo que hago y digo. Si tú lo haces y falla, el error es mío, entonces lo verificaremos. Si tú no haces nada y fallas, es tu problema. Porque nunca alcanzarás nada. Yo te digo, implementa esto, esto y esto, y tú no lo haces y me dices, es que no me resulta. Digo, bueno, a ver, muéstrame lo que has hecho, dame los links, dame los tal. No, no lo hice. Cuelgo el teléfono. Digo, mira, pongo un mensaje y le digo, mira, eso es un problema tuyo, no mío. Mío es cuando tú haces todo y entonces yo tengo que entrar a corregir, a ver por qué en tu caso no funcionó y encontrar el punto específico de tu caso. Por eso soy experta. Ahí es donde yo aplico mi experto. De mi fórmula al punto. ¿Cuál es la variación? Y ya lo tengo como una tendencia por si vuelve a aparecer en otro, que ya entonces sí le digo, siempre contempla esto, pero contempla esta tendencia, márcala ya. Pero si no hacen lo que digo, no pasa nada. Yo sigo aquí, yo he sido muy disciplinada siempre, conmigo, como con todo lo que he hecho autodidactamente, que no es autodidactamente, es investigar, es buscar, es leer, es crear, es dibujar, es lo que sea, y siempre he sido muy respetuoso con las personas que me forman. Eso, para mí, ha sido una norma, incluso aquellas que me enseñaron nada, o que eran profesores jóvenes que siempre fui respetuoso. ¿Por qué? Porque ella estaba ahí, y yo estaba aquí. Y de alguna manera ella llegó ahí. Limpio, sucio, honesto, ¿no? Me valía saber cómo llegó.
Entonces, eso es importante. Vamos a dejarlo por hoy. Los que no me han remitido el mail, que están aquí, remítanmelo. Y bueno, estamos trabajando en la polaca. Y en su momento recibirán las novedades. Un beso muy grande. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Si tienen algún comentario lo pueden hacer. Si les interesa me pueden decir algo o no, como ustedes gusten. Yo ahora sí, ya terminé, ahora sí podemos hacer preguntas y hablar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? No sé si se demora en... Lo voy a poner por escrito. Mañana seguimos con el contenido de mercado y vamos a empezar también a introducir otra vez contenidos de historia del arte contemporáneo, del arte emergente y vamos a seguir descubriendo juntos cosas y charlando de cosas que nos gustan y nos apasionan, que después siempre se complementan con algo que me dicen o me mandan, ¿no? Pues un saludo muy grande a todos, los quiero mucho, de verdad, los quiero mucho, los aprecio, los admiro, los respeto y creo que tengo una comunidad, por lo menos la que siempre está aquí conmigo en los directos y algunas personas más que no me oyen en el directo, pero sí me oyen después, que, que valoro y admiro muchísimo. Entonces, nos vemos mañana. A veces me van a ver un poco cansada, pero bueno, estamos felizmente trabajando. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, como decía Puy, no trabaja, pero sí trabaja porque el cuerpo te lo siente, o sea, te cansa. Y cuando trabajas con esto, generando, mil gente generando a la misma vez, cansa un poco, pero esto para mí también es una forma de sentirme eh, como si hiciera meditación, ¿sí? Sobre mi propio conocimiento y de qué manera lo puedo dar más y mejor todos los días para ustedes. Entonces nos vemos mañana, un besito grande y mañana a la misma hora, 19:30.